¿Qué tal amigos? Buenos días. Les saluda el ingeniero José Luis Sánchez, asesor comercial del vivero Los Viñedos. En esta oportunidad estamos aquí en la localidad del Carmen, distrito que pertenece a la provincia de Chincha, para darle algunos alcances sobre el manejo y plantación de los paltos clonales. Antes de proceder con el trasplante de los paltos clonales, debemos contemplar aspectos de preparación del terreno. 1. La limpieza del campo. Limpieza del campo donde vamos a eliminar todos los restos orgánicos e inorgánicos que nos dificulten el normal desarrollo del cultivo. 2. La oxigenación del suelo. La oxigenación del suelo básicamente lo logramos con la utilización de unos equipos como el subsolado. Este subsolado nos va a permitir romper el harpan del suelo, que es la primera capa que se encuentra en los primeros 40-50 centímetros, con la idea de oxigenar el suelo y que tengamos una buena filtración y percolación del agua del riego. 3. El nivelado y mullido de los terrones. Al momento de hacer el subsolado, como se puede observar, se levantan unos terrones y es necesario pasar una niveladora, una grada pesada para mullir estos terrones. Luego viene el surcado. Normalmente el surcado se da ya estableciendo el marco de plantación que vamos a tener. Este surcado, ¿para qué? Para proceder con el riego. Este riego es importantísimo. Es un riego que normalmente lo damos para hidratar nuestro suelo y evitar que este suelo al momento del trasplante sirva como una esponja y se absorba todo el agua que contiene el pan del sustrato. Entonces, a tomar en cuenta ese riego antes de proceder con el trasplante en sí. Luego venimos con el marco de plantación, ya con los surcos establecidos, procedemos a darle el espacio entre planta y planta. Estamos con un marco de plantación de 5×3, obteniendo 666 plantas por hectárea, que es un marco de plantación bueno para el caso de la palta, aún trabajando con los paltos clonales. Ya establecido el marco de plantación, procedemos a hacer el hollado, que lo vamos a ver a continuación. Hemos hablado que estamos en un 5×3, entonces en la intersección de estas líneas se realiza el hollado. El hoyo, por lo general, para el caso de los paltos, lo sugiero que sea de 40×40. Eso es para unas condiciones geográficas planas, de pronto no así en las zonas altoandinas donde es imposible el ingreso de maquinarias. Entonces los hoyos es recomendable trabajarlos de 40×40, haciendo un cubo. Esto 40×40, ¿por qué? Porque nuestra presentación de los paltos en la empresa Vivero Los Viñedos es de una bolsa de 8 litros, la cual amerita un radio adecuado para que en los primeros meses el sistema radicular se desarrolle con mucha facilidad. El suelo, como verán, tiene que estar húmedo al momento de hacer el hoyo. Este es un factor importantísimo a tomar en cuenta, la humedad del suelo. Este suelo en capacidad de campo es lo adecuado para proceder con el trasplante. En conclusión, yo no puedo hacer mis hoyos antes de 72 horas que se realice mi trasplante. Si lo puedo hacer el mismo día sería mucho mejor. Si yo logro hacer el hoyo mucho antes, una semana o 10 días antes del trasplante, ¿qué logro con ello? Logro que todo este suelo se deshidrate, se seque y al momento de yo hacer el trasplante, toda el agua de este pan de sustrato va a ser absorbida por el suelo. Entonces, esta es la manera correcta. Suelo húmedo en capacidad de campo para proceder con el trasplante. Les comentaba que nuestra capacidad de bolsas es de 8 litros y a raíz de ello es que sugerimos que los hoyos se hagan de 40×40 para que en la primera emisión de raíces estas encuentren un suelo oxigenado donde se desarrollen con mucha facilidad. Antes de proceder con el trasplante es importantísimo hacer un riego pesado a la bolsa. Este riego pesado nos va a ayudar a que al momento de retirar la bolsa, este pan de sustrato no se desintegre, no se nos rompa, que es lo adecuado. Por otro lado, también es importante mencionar que podemos o no utilizar los fertilizantes de fondo. En este caso vamos a utilizar solo materia orgánica, específicamente humus de lombriz. Un detalle a contemplar:
El enemigo número uno de la palta son las sales. Entonces, ¿dónde encontramos las sales? Las sales lo encontramos, 1, en los fertilizantes de fondo, 2, en todas las materias orgánicas sin descomponer. En este caso, se sugiere la incorporación de humus de lombriz como materia orgánica. Contemplar la conductividad eléctrica en la cual se encuentra esta materia orgánica, este humus de lombriz, que debe estar en rangos de 1.1 a 1.5 como máximo. ¿Qué pasa si está más elevado? Es preferible no incorporarlo, porque finalmente vamos a ocasionar que las raíces de ese palto se vean necrosadas por efecto de las sales al incorporar una materia orgánica sin descomponer. Este es un humus de lombriz que está con su respectivo análisis de suelo, presenta 1.2 de conductividad eléctrica y es el adecuado para ser trabajado durante el trasplante, como enmienda de incorporación al momento del trasplante en sí, como fertilizante de fondo. Una vez que tengamos todos estos elementos e insumos sugeridos, los fertilizantes de fondo es una incorporación opcional. Los fertilizantes de fondos a veces los aplicamos y nos sirve solamente de soporte en la primera etapa de desarrollo del cultivo. ¿Cuál es el momento idóneo, el momento correcto de aplicación? Es antes de proceder el trasplante. El fertilizante de fondo es lo primero que yo aplico al hoyo. Es un fertilizante de fondo que es lo primero que va al fondo del hoyo. Luego, ¿qué viene? El humus de lombriz lo voy a mezclar. Acá tengo 5 kilos de humus de lombriz. Se puede observar la característica de este humus, que es bueno porque aún tenemos las lombrices vivas. Este humus lo vamos a mezclar con la tierra que hemos obtenido de la ejecución del hoyo. Para ello es importante nuestras herramientas. Se mezcla homogéneamente. Acá tenemos 5 kilos de humus de lombriz mezclado con la tierra que se ha obtenido del hoyo. Entonces yo coloco una capa de tierra más humus. De haberse dado el caso de incorporar fertilizante, el humus más la tierra va encima del fertilizante. Procedo a la medición. Antes de retirar la bolsa, procedo a la medición. Otro detalle que ustedes contemplen, que es importantísimo, es que el nivel del suelo tiene que quedar al nivel del cuello de la planta. Ese es un factor importantísimo, señores, para el momento del trasplante. Entonces yo mido y me doy cuenta que está muy alto. Entonces tengo que bajarle un poco antes de retirar la bolsa. Ahí estamos. Un detalle a contemplar, ya les mencionaba que nuestro pan de sustrato tiene que estar húmedo. Antes del trasplante hay que dar un riego pesado para que no se nos desarme este pan de sustrato. Les sugiero que no utilicemos una herramienta punzocortante para retirar la bolsa. Uno, porque esta herramienta tendría que ser desinfectada en cada planta que cortamos. Tomen en cuenta que cada planta es un ser individual independiente. 2, que al momento de yo utilizar una herramienta punzocortante, tendría que tener el pulso exacto de solo cortar la bolsa, algo que no sucede, porque yo al pasar una herramienta punzocortante corto bolsa y corto el sistema radicular también. Entonces esas raíces muertas son las ventanas de ingreso para las enfermedades que naturalmente se encuentran en el suelo. Evitemos eso. En las bolsas, en ambos lados de las bolsas se encuentran unas ranuras, producto de su estética o de su forma de fabricación. Estas ranuras nos ayudan para nosotros liberar las bolsas fácilmente. Entonces procedemos, sin utilizar una herramienta punzocortante, a abrir justo donde está la ranura.
sin desarmar el pan del sustrato. Podemos observar raíces activas, eso nos va a dar resultado al crecimiento vegetativo. En la parte basal de la bolsa es necesario o no a veces hacer un corte. Se sugiere cuando son plantas mayores de 10 meses, que no es el caso de nosotros, que se amotinan las raíces en la parte basal y es necesario cortar. En este caso, las raíces no se han vigorizado, pero sí sugerimos hacerle una pequeña liberación en la base, solo una liberación, para que las raíces se liberen y su desarrollo sea horizontal, más no de forma circular ya en suelo definitivo. Como podemos observar, deberían de quedar de esta forma las raíces. Y para ello necesitamos simple y llanamente darle una peinada, como quien dice. Liberamos estas raíces y ya estamos listos para proceder a colocar nuestra planta en suelo definitivo. No agarremos de esta forma. Si agarramos de esta forma tendemos a que se rompa el pan del sustrato. Lo que se sugiere es hacer una ligera presión en ambas partes, en ambos extremos del pan del sustrato. Y de esta forma retiramos la bolsa del pan del sustrato, liberamos las raíces y las colocamos en suelo definitivo. Nos aseguramos que el nivel del cuello de la planta esté al nivel del suelo. Ese es un factor importantísimo. Este cuello de la planta al nivel del suelo. En todo el país, en toda la costa y sierra del Perú, existen fuertes vientos. Entonces, para ello, necesitamos darle un sostén a la planta, un soporte. ¿Para qué? Para asegurarnos que de acá en 2-3 meses más que nos falta para que cicatrice al 100% la zona más vulnerable de la planta, que es la zona del injerto, cierre y no tenga ningún problema por el viento, porque finalmente el viento, la zona que más nos daña es la zona del injerto. Para ello utilizamos los tutores. El tutor se sugiere ponerlo inmediatamente en el trasplante. Al momento del trasplante vamos colocando ya el tutor. Es este quien nos va a dar el soporte, incluso nos va a ayudar a formar a nuestra planta. En este caso no lo vamos a colocar por ningún motivo, señores. Coloquen el tutor encima o muy pegado al cuello de la planta, ¿ya? El tutor se coloca al costado del pan del sustrato, sin eliminar raíces. De esta forma queda distribuida correctamente el tutor, ¿ya? Una vez colocado el tutor, está en sentido opuesto al viento, procedemos a tapar con tierra más humus todo el espacio vacío que se ha generado para cerrar el trasplante. Siempre hagamos una ligera presión, no encima, no en el cuello de la planta. La presión va a ser alrededor. Tratemos en lo posible, señores, de evitar ruptura de raíces, porque finalmente son las raíces muertas las que van a inducir a que ingresen las enfermedades. Entonces seguimos tapando. Se sugiere hacer los amarres. En esta oportunidad, un amarre en el patrón, que es por debajo de la zona del injerto, y 2 amarres en la variedad comercial. Esto para que el viento no nos malforme nuestra planta, esto para que el viento de pronto
no nos ocasione ruptura a la altura del injerto, entonces procedemos con el amarre. Puede ser con un plástico como el que estoy utilizando, puede ser con totoras, que es un producto orgánico, por decirlo así. Puede ser el plástico de cualquier color, menos el negro, porque el negro es un material que jala mucho la temperatura y nos puede inducir al quemado del material vegetativo. Una vez realizado el trasplante, con nuestras plantas ya en campo definitivo, la primera labor que se nos viene son los riegos. En cuanto al riego, podemos manejarlo de forma tecnificada o por gravedad, como es en este caso. La idea es inmediatamente poner nuestro riego. ¿Para qué? Para, 1, hidratar a nuestra planta después del trasplante. 2, para eliminar todos los espacios vacíos que se generan al hacer el trasplante. Estos espacios vacíos nos dificultan el normal desarrollo del sistema radicular. Posteriormente, el manejo del riego va a estar en función a la evaluación del suelo. Existen distintos equipos sofisticados hoy por hoy, pero la mejor evaluación, señores, es coger una herramienta como una lampa, hacer una escalicata y evaluar la humedad a la altura del sistema radicular. Qué tan húmedo o qué tan seco está. Esa evaluación es importantísimo para nosotros determinar nuestra frecuencia y los volúmenes de riegos a utilizar. Posteriormente, después del riego que hagamos, viene el manejo agronómico del cultivo. Hicimos una buena preparación del terreno, hemos elegido una buena planta, hemos hecho una buena operación de trasplante, utilizando los insumos necesarios. El trasplante en sí ha sido de mucho cuidado. Luego viene el manejo post-trasplante, sobre todo en los 3 o 4 primeros meses, que es crucial. Es crucial, señores. Como sugerencia le damos algunas pautas. Nosotros trasplantamos, 5 días después del trasplante se sugiere aplicación de inductores del crecimiento del sistema radicular. Productos a base de auxinas y citoquininas nos van a ayudar a la multiplicación de células a nivel del sistema radicular. 15 días o 20 días después se sugiere la aplicación de una segunda aplicación de estos productos. Para ello, para que la multiplicación de raíces sea mucho más notoria. Tomen en cuenta que raíces nuevas, raíces activas, es la boca que nos va a absorber agua y nutrientes para el desarrollo de la planta. Entonces vamos con 2 aplicaciones de estos productos. Normalmente sugiero empezar la fertilización cuando tengamos raíces activas. Ocurre entre los 20, 25 o 30 días después del trasplante. Esta fertilización va de la mano de un plan nutricional anual que se respalda bajo un análisis de suelo y de agua, que es la base de un proyecto agrícola nutricionalmente, para que nuestra planta nutricionalmente se vaya muy bien. ¿Qué más nos puede ayudar? Aplicaciones de unos aminoácidos post trasplantes para que la planta no se deshidrate mucho. Pero la clave después del trasplante de los paltos está en manejar bien el riego y la nutrición. Durante el primer año de desarrollo contemplemos riego y nutrición. El pintado del tallo, que es importantísimo en esta época, es bueno que se dé. Sugiero pintar el tallo desde la mitad del brote del injerto hacia abajo, solo lo que es el tallo. ¿Para qué? Ese pintado del tallo me va a evitar heridas, me va a evitar lesiones, y estas lesiones por lo general son la ventana de ingreso para las enfermedades. Señores, estas hojas no las eliminemos, estas hojas solo se van a caer. Algunos agricultores me dicen, ingeniero, retiro las hojas porque es más fácil pintar así. No, estas hojas son las que me están trabajando aún para activar raíces, para incentivar el desarrollo vegetativo. Entonces pintemos el tallo desde la mitad del brote del injerto hasta la base. El éxito de la primera etapa del trasplante recae sobre el riego y nutrición. Riego y nutrición, señores. Bien, señores, ha sido un gusto haber compartido este momento con ustedes, sobre todo la parte técnica, en este caso los paltos clonales. Para mayor información, no duden en escribirnos. Estamos para satisfacer sus necesidades técnicas y comercialmente como empresa.
Además, no duden en suscribirse en nuestro canal de YouTube. Tu éxito es nuestro éxito.